¿Y si te dijera que Dios no te está hablando porque tú ya no estás escuchando? Dios no guarda silencio porque te abandonó. Él calla cuando ya habló y ahora está viendo si tú confías en lo que ya dijo. El silencio no es ausencia, es una prueba. Y muchos fallan esa prueba porque quieren milagros sin proceso. Pero si estás en silencio es porque estás siendo formado y lo que se forma ahí sostiene lo que viene. Si esto fue para ti, no te vayas sin actuar. Comenta ahora mismo: yo confío incluso en el silencio. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y si no compartes esto, alguien puede rendirse hoy porque tú decidiste callar. ¿Alguna vez has sentido que hablas con Dios, pero Él no responde? ¿Que clamas, suplicas, esperas, y aún así todo lo que recibes es silencio? Y si yo te dijera que ese silencio no es indiferencia, sino estrategia, que detrás de cada oración sin respuesta hay una obra invisible que está moldeando tu interior. ¿Y si ese silencio fuera el lenguaje más profundo del cielo? Lo que tú llamas abandono, Dios lo llama preparación. Y ese aparente silencio, que tanto duele, podría ser el sonido de tu alma siendo transformada para algo que todavía no estás listo para sostener. Hoy el Espíritu Santo te va a revelar por qué Dios ha estado en silencio contigo. Y no es por castigo ni por olvido. Es porque hay algo dentro de ti que necesita ser refinado antes de recibir lo que estás pidiendo. Hay un secreto oculto detrás de este silencio y solo los que permanecen hasta el final lo entienden. No todos aguantan esta etapa. Muchos se enfrían, se alejan, se decepcionan. Pero si tú estás aquí, es porque el cielo quiere hablarte, y este silencio está a punto de romperse con una revelación que puede cambiarlo todo. Si tú estás escuchando esto y aún no has comentado: Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe ahora mismo en los comentarios: la palabra de Dios es vida, y haz que este mensaje despierte a otros que también están esperando en silencio, porque quien ama la verdad no se calla. Hoy vas a entender lo que muy pocos comprenden. El silencio de Dios no es su ausencia, es la prueba más intensa de que Él te está preparando para algo eterno. No salgas de este video. Apaga tus distracciones, porque el cielo está por hablar. Y tú no puedes perderte esta respuesta. El silencio de Dios es uno de los momentos más incómodos en la vida de un creyente. Nos mueve por dentro, nos confronta, nos hace sentir inseguros, porque estamos acostumbrados a relacionar la presencia de Dios con señales, palabras, respuestas inmediatas. Pero cuando todo se calla, cuando el cielo parece cerrado, nuestra fe es desafiada en lo más profundo, y ahí es donde muchos cometen su mayor error. Interpretan el silencio como rechazo. Creen que algo está mal, que oraron mal, que no son dignos, cuando en realidad están siendo llevados a una dimensión más alta de confianza. Porque mientras la fe inmadura necesita ruido y milagros, la fe madura aprende a permanecer aún cuando todo lo que tiene es una promesa lejana. Dios no guarda silencio porque no te ama. Al contrario, muchas veces calla porque te ama demasiado para darte lo que estás pidiendo antes del tiempo. Él sabe que si responde mientras tu carácter aún no ha sido forjado, la bendición se convertirá en tu ruina. Por eso te esconde, te lleva al desierto, silencia todo a tu alrededor para que te escuches a ti mismo. Porque en el ruido puedes engañarte creyendo que estás bien, pero en el silencio todo sale a la luz. Tus miedos, tus dudas, tu orgullo oculto, tus intenciones equivocadas. Y es ahí donde comienza el verdadero proceso. No en el día de la respuesta, sino en el día en que decides permanecer aun cuando no hay ninguna voz celestial confirmando tu camino. El silencio de Dios es el fuego que purifica,
Es la prueba que separa a los seguidores de los discípulos, porque seguir a Jesús cuando todo va bien es fácil. Pero confiar cuando todo está en silencio, cuando parece que estás solo, cuando no hay visiones, ni señales, ni puertas abiertas, ahí es donde se revela quién realmente ama a Dios por lo que Él es y no por lo que Él puede dar. Y si tú estás en ese lugar hoy, no estás siendo castigado, estás siendo formado. Y ese silencio que tanto duele, en realidad, es un lenguaje del cielo que pocos logran descifrar, pero que tú, si permaneces, vas a comenzar a entender. Cuando Dios calla, no significa que haya dejado de actuar. Muchas veces, Él obra más en silencio que con palabras, porque en ese espacio donde no hay respuesta, hay transformación. El corazón se moldea, las motivaciones se purifican y la dependencia verdadera nace. Es en el silencio donde descubres si confías en su presencia o solo en su voz. Y eso no es fácil. El alma grita, la mente cuestiona, el enemigo susurra mentiras, pero es ahí donde se forja la verdadera fe. Cuando decides creer, aún sin ver, aún sin sentir, aún sin entender. El silencio no es un castigo, es una pausa divina. Es el cielo diciendo, espera, estoy trabajando en algo que tus ojos aún no pueden ver. Y en ese momento, tu parte no es entender, sino permanecer. Porque quien permanece en el silencio será recompensado en lo público. Todo lo que se construye en secreto será revelado con gloria. No te salgas del proceso solo porque no escuchas lo que querías, porque ese silencio es una semilla. Y cuando el tiempo llegue, traerá frutos que ni siquiera imaginaste. El silencio de Dios no significa inactividad. Es, muchas veces, su forma más precisa de trabajar sin distracciones. Porque cuando Dios calla, no lo hace porque se ha ido, sino porque está construyendo algo en lo profundo. Y lo que Él construye, en lo invisible, siempre tiene más peso que lo que se manifiesta rápido. A veces tú estás orando por puertas abiertas y Él está edificando fundamentos. Estás pidiendo una respuesta y Él está moldeando tu interior para que sepas sostener esa respuesta cuando llegue. El silencio en realidad es una señal de que algo grande está siendo preparado detrás del velo. Pero nuestra carne odia el silencio, quiere controlar, entender, calcular. Por eso, cuando Dios calla, la tentación de reemplazar su voz con nuestra lógica se vuelve fuerte. Y ahí muchos se pierden, toman decisiones fuera del tempo, se alían con personas erradas, se desesperan y abandonan procesos que estaban a punto de florecer. Lo que parecía un tiempo de espera se convierte en un tiempo de ruina, simplemente porque no supieron discernir el valor del silencio. Porque sí, el silencio tiene valor. Es sagrado. Es el momento donde Dios no te está hablando, porque ya te habló y ahora está viendo si confías en lo que ya dijo. Jesús pasó 40 días en el desierto, en completo silencio. No había voz, no había milagros, no había manifestaciones, solo Él, su fe y su obediencia. Y fue ahí donde el enemigo intentó sembrar la duda. Lo mismo pasa contigo. Cuando todo calla, el infierno grita. Pero si aprendes a reconocer quién es tu Dios, incluso cuando no lo oyes, vas a resistir y vas a salir de ese desierto con poder. En medio del silencio divino se libra una de las guerras más intensas del alma, la entre la confianza y la ansiedad. Porque cuando no escuchas a Dios, tu corazón comienza a buscar voces que reemplacen la suya. Te llenas de opiniones humanas, de soluciones apresuradas, de ideas que parecen buenas, pero no son Dios. Y es ahí donde muchas vidas espirituales se desvían, no por rebeldía, sino por desesperación, porque no supieron esperar, porque confundieron el silencio con abandono y actuaron antes de tiempo. Pero lo que no entendieron
Es que el cielo tiene su propio ritmo y lo que parece demora es, muchas veces, protección. Dios calla porque está viendo si tu fe es real. Porque cualquiera puede creer cuando escucha promesas, pero los verdaderos hijos creen incluso cuando todo está en silencio. Es en ese lugar donde no hay aplausos, ni profecías, ni confirmaciones, donde Él ve quién está caminando por convicción y no por emoción. Y esa es la fe que mueve montañas, esa es la fe que abre cielos, esa es la fe que resiste ataques, rechazos, pérdidas, porque no depende del ambiente, sino de la relación. Pero escucha esto con atención. Muchos nunca llegan a esa fe porque desisten antes, porque no soportan el peso del silencio, y justo antes de recibir, retroceden. Pero tú no puedes ser uno de ellos, no ahora, porque si estás en silencio, es señal de que estás en el umbral de algo eterno, algo que el enemigo quiere evitar a toda costa que recibas. Por eso te presiona, te susurra, te engaña. Pero si resistes, si decides permanecer, lo que Dios está preparando en secreto se revelará con gloria delante de todos. Muchos nunca lo comprendieron, pero aquí hay un secreto espiritual que transforma vidas. Y tristemente, muchos abandonan justo antes de descubrirlo. ¿Eres tú de los que de verdad quieren esta revelación? Entonces quédate, porque lo que estás a punto de entender puede cambiarlo todo. El silencio de Dios no es una pausa sin propósito, es un filtro, un crisol, un examen invisible que separa a los que solo quieren milagros de los que realmente desean intimidad. Dios no responde rápido porque quiere ver si lo amas más que a la respuesta. Quiere ver si buscas su rostro más que su mano. Porque cuando todo calla, se revela lo que realmente hay en tu corazón. Y muchos, al no ver resultados, revelan que solo buscaban conveniencia, no comunión. Pero los que se mantienen firmes, los que siguen adorando, aunque no entienden, entran a un lugar que pocos pisan, el secreto de Dios. Y ese secreto no se revela en la multitud, ni en los altares, ni en los milagros públicos. Se revela en la soledad, en la noche oscura, en el lugar donde solo quedan tú, tu fe y el eco de tus oraciones. Ahí, cuando todo parece estéril, el cielo siembra algo eterno. Y lo que se siembra ahí, ningún enemigo puede robar. Pero esa siembra duele, quiebra, purifica, y solo los que aguantan el silencio llegan a ver la cosecha. El problema es que hemos sido formados para asociar la bendición con movimiento, con puertas abiertas, con actividad constante. Entonces, cuando Dios nos detiene, cuando nada avanza, pensamos que algo anda mal. Pero lo que no entendemos es que el silencio también es parte del proceso. Que hay momentos donde Dios detiene todo a propósito, no para castigar, sino para reordenar. Porque si Él permitiera que siguieras avanzando con ese ritmo, con esas decisiones, con ese corazón, llegarías a un lugar que parece promesa, pero es ruina disfrazada. Dios calla para protegerte, te frena para salvarte, y mientras tú interpretas ese freno como frustración, Él lo está usando como dirección. No estás perdiendo tiempo, estás siendo reposicionado, pero para eso necesitas confiar, necesitas dejar de comparar tu proceso con el de otros, porque mientras tú envidias el ruido del avance ajeno, Dios está edificando en ti una estabilidad que ellos quizás nunca tendrán. Porque lo que se construye en el silencio se sostiene en la tormenta. No te desesperes por salir de este lugar. Agradece por estar en él, porque solo los hijos verdaderos son disciplinados en secreto. Solo los que tienen un llamado real atraviesan temporadas donde Dios parece ausente, pero en realidad está más cerca que nunca. Y si aprendes a caminar en fe en medio del silencio, entonces estarás listo para caminar con poder cuando Él hable otra vez.
Hay personas que viven años sin entender que lo que llamaban abandono de Dios era en realidad un retiro estratégico del cielo. No para alejarlas, sino para que aprendieran a caminar sin depender de muletas emocionales. Dios sabe que el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando ya no sientes nada, pero decides seguir. Porque seguir a Cristo cuando estás lleno de señales es fácil. El reto está en avanzar cuando todo dentro de ti grita que te detengas. Y es ahí donde la fe madura, donde lo que antes te movía ya no es lo que sientes, sino lo que sabes. Y tú sabes que Dios es bueno, sabes que Él no falla, sabes que aunque no lo veas, Él está obrando. Pero a veces, ese conocimiento se ve ahogado por la presión del momento, porque el silencio prolongado cansa, agota, y si no tienes cuidado, comienzas a alimentar pensamientos que no vienen de Dios. Pensamientos de duda, de que no eres suficiente, de que oraste mal, de que quizás hiciste algo que arruinó todo. Y sin darte cuenta, el enemigo empieza a usar el silencio como un arma para derribarte. Pero hoy el Espíritu Santo quiere romper esa mentira. El silencio no es señal de que lo arruinaste todo, es señal de que estás siendo afilado. Porque hay cosas que solo se pueden impartir en el secreto. Hay autoridad que solo nace del quebranto silencioso. Y si estás en ese lugar ahora, no lo desperdicies. No corras, no te quejes, quédate. Porque algo eterno se está gestando en ti, aunque aún no lo veas. El silencio de Dios es también un espejo, un lugar donde ya no puedes esconderte detrás de palabras bonitas ni de actividades religiosas. Es ahí donde se revela quién eres cuando nadie te aplaude, cuando nadie te ve, cuando no hay confirmaciones externas que te sostengan. Y esa revelación, aunque dolorosa, es liberadora. Porque en el silencio, Dios no solo trabaja en tus circunstancias, trabaja en tu carácter. Y muchas veces, antes de responder lo que pediste, Él responde con algo más profundo, mostrándote lo que necesitas transformar. En ese proceso, Él arranca máscaras, quiebra estructuras, toca áreas que pensabas que estaban sanadas, pero solo estaban escondidas. Porque lo que Dios quiere hacer contigo es real, duradero, eterno. Y no puedes sostener lo eterno con un corazón que aún se guía por emociones temporales. Por eso el silencio incomoda, confronta, duele, pero también purifica, alinea y prepara. Y tal vez tú estás justo en ese punto. Sientes que estás siendo expuesto por dentro, que nada tiene sentido, que las oraciones rebotan contra el techo. Pero escucha bien. Cuando Dios trabaja en tu interior, todo lo externo queda en pausa. Porque lo más importante no es lo que haces para Dios, sino lo que permites que Él haga en ti. Y si ahora no hay ruido, es porque el cielo está esculpiendo algo silenciosamente dentro de ti. Y pronto, lo que hoy es silencio se convertirá en testimonio. Uno de los mayores peligros del silencio prolongado es que el corazón comience a endurecerse, no por maldad, sino por cansancio. Porque esperar sin respuestas desgasta, y cuando el alma se agota comienza a cerrarse. Ya no oras con la misma pasión, ya no lees la palabra con la misma expectativa. Te vuelves funcional, automático, y sin darte cuenta, empiezas a sobrevivir espiritualmente. Y eso es justo lo que el enemigo quiere, que el silencio apague tu fuego, que la falta de respuestas te robe la fe. Pero tú no fuiste llamado a vivir apagado, fuiste creado para arder incluso en la espera. Y ese fuego no depende de circunstancias, depende de decisiones. Porque incluso en medio del silencio puedes decidir adorar, puedes decidir creer. Puedes decidir seguir sembrando aun cuando no ves fruto. Esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que mueve montañas, no la fe que exige señales, sino la que permanece con los ojos cerrados, confiando en lo que ya fue prometido. Y si llegaste hasta aquí,
es porque ese fuego aún está vivo dentro de ti. Aunque parezca débil, aunque solo queden brasas, Dios no necesita una llama gigante para empezar de nuevo. Solo necesita un corazón dispuesto. Y si hoy decides volver a levantar tus manos, aunque no sientas nada, aunque no escuches nada, el cielo lo verá. Y te aseguro que el silencio no durará para siempre. Porque para los que no se rinden, siempre llega el día en que Dios vuelve a hablar. Y cuando habla, todo cambia. En algún momento del camino, Dios rompe el silencio. No porque por fin te ganaste la respuesta, sino porque ya estás listo para recibirla. Porque el silencio no era castigo, era entrenamiento. Y cuando Él habla, después de un largo silencio, su voz no suena igual. Se vuelve más clara, más profunda, más poderosa. Porque ahora tú ya no la escuchas como antes. Ya no la filtras por tus emociones. Ahora la recibes con reverencia. Porque aprendiste en el dolor lo que nunca hubieras entendido en la comodidad. Es entonces cuando todo cobra sentido. Las noches sin sueño, los días sin dirección, las lágrimas derramadas en el secreto. Nada fue en vano. Cada segundo de silencio fue una semilla que maduró tu espíritu. Cada momento en que decidiste no rendirte fue una piedra más en el fundamento de tu llamado. Porque Dios no trabaja con prisa, Él trabaja con propósito, y todo lo que parecía tiempo perdido era cielo edificado en tu interior. Y ahora que Él vuelve a hablar, no lo hace solo para consolarte, lo hace para activarte. Porque fuiste fiel en lo oculto, ahora Él te puede confiar lo visible. Porque no abandonaste cuando todo estaba oscuro, ahora te puede confiar su luz. Pero recuerda esto. El hecho de que ahora escuches no significa que el silencio no volverá. Porque en cada nueva etapa, Dios te enseñará algo nuevo y muchas veces volverá a callar. No para castigarte, sino para seguir formando a alguien que no depende del sonido, sino de la presencia. Cuando el silencio termina, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no eres el mismo, no oras igual, no piensas igual, no caminas igual, porque lo que aprendiste en ese desierto silencioso te marcó. Ahora sabes que la presencia de Dios no depende de lo que sientes, sino de lo que crees, que el amor de Dios no se mide por cuántas veces responde, sino por cuántas veces permanece, aun cuando tú no lo ves. Y esa conciencia te hace más fuerte, más firme, más profundo. La mayoría de las personas quieren escapar del silencio, pero tú fuiste transformado dentro de él. Por eso, lo que viene ahora no es solo una respuesta a tu oración, es un llamado, porque después del silencio viene la asignación. Dios no te guardó en secreto para devolverte igual. Él te formó en el quebranto para ahora usarte con autoridad. Lo que parecía una pausa era preparación. Lo que parecía ausencia era estrategia, y lo que parecía dolor era construcción divina. Ahora entiendes por qué nada tenía sentido. Ahora sabes por qué no podías avanzar, por qué no podías oír, por qué todo parecía detenido. Era Dios deteniéndote para salvarte. Era Dios en silencio, formando en ti lo que ibas a necesitar para el próximo nivel. Y si hoy sientes que finalmente puedes respirar, que el peso ha bajado, que algo en ti se ha alineado, entonces reconoce esto. Fue el silencio que te llevó hasta aquí, y fue su fidelidad la que nunca te soltó. Ahora entiendes que el silencio de Dios no fue una señal de distancia, sino una prueba de profundidad, que cuando Él callaba no te ignoraba, te moldeaba, y esa formación no fue visible para nadie, pero el cielo registró cada lágrima, cada oración sin respuesta, cada acto de fe en medio de la confusión. Porque eso es lo que verdaderamente cuenta, lo que hiciste cuando parecía que nadie te veía. Porque ahí es donde se prueba el carácter.
Ahí es donde se separan los que solo siguen a Dios por emoción, de los que lo siguen por convicción. Y tú estás entre esos últimos, porque aunque todo se detuvo, tú no te rendiste. Aunque no escuchaste nada, tú no dejaste de buscar. Y esa fidelidad en medio del silencio es lo que ahora te posiciona para vivir lo que otros solo sueñan. Porque muchos quieren gloria sin quebranto, respuestas sin proceso, autoridad sin formación. Pero tú pasaste por el fuego, fuiste probado y ahora estás listo. No por ser perfecto, sino por haber permanecido. Todo lo que parecía perdido, todo lo que creíste que Dios había olvidado, está por resurgir. Pero esta vez con un peso de eternidad. Porque ahora tienes algo que antes no tenías, madurez. Y con esa madurez viene un nuevo nivel de responsabilidad. Dios te sacó del silencio, no solo para hablarte, sino para usarte. Porque lo que aprendiste ahí, ahora debe ser transmitido. El mundo necesita escuchar lo que el cielo te enseñó en lo oculto. Muchos han vivido toda su vida espiritual buscando respuestas, señales, milagros, y tú también lo hiciste. Pero ahora entiendes que lo más valioso no es lo que Dios puede darte, sino lo que Él ya hizo en ti mientras esperabas. Porque lo más glorioso de un proceso con Dios no es el resultado visible, sino la transformación invisible. Y tú fuiste transformado. Ya no eres alguien que necesita estímulo externo para creer. Ahora eres alguien que, aunque no vea, sigue confiando. Aunque no sienta, sigue adorando. Aunque no entienda, sigue obedeciendo. Y esa fe, silenciosa pero firme, es la que mueve el corazón de Dios. Todo lo que viviste te preparó para este momento. No fue tiempo perdido, fue siembra. Cada día que oraste sin respuesta fue un acto de guerra espiritual. Cada noche que lloraste sin consuelo fue una ofrenda silenciosa que subió al cielo. Y ahora el mismo Dios que te formó en lo oculto está por exponerte en lo visible. No para tu gloria, sino para que otros vean lo que Él puede hacer con alguien que decide no rendirse en medio del silencio. Tu vida ahora tiene una nueva voz, una autoridad que no viene de la teoría, sino de la experiencia. Y con eso viene una misión: consolar a los que hoy están donde tú estuviste, levantar a los que ahora enfrentan el mismo silencio que te quebró. Porque tú sabes lo que es estar ahí, y ahora desde este lado puedes ser respuesta, puedes ser luz, puedes ser evidencia viva de que Dios nunca se fue, solo estaba esperando que fueses formado para algo mayor. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo que el cielo ya vio en ti: no eres común, porque mientras muchos abandonan el proceso cuando Dios calla, tú decidiste quedarte. Y esa decisión, aunque nadie la aplauda, es una de las más valientes que un hijo de Dios puede tomar. Porque no es fácil seguir sin señales, sin respuestas, sin consuelo aparente, pero tú seguiste, y esa fidelidad silenciosa ha sido registrada en lo eterno. El cielo honra a los que permanecen en medio del silencio, y tú eres uno de ellos. Ahora entiendes que el silencio no fue rechazo, sino un taller secreto donde Dios esculpió tu fe. Lo que parecía abandono fue formación. Lo que parecía castigo fue cuidado. Porque un padre que ama no da todo de inmediato, Él prepara primero. Y tú fuiste preparado. Por eso no puedes guardar esto solo para ti. Si esta palabra habló a tu alma, escribe ahora mismo en los comentarios: yo hago parte de los escogidos. Y comparte este video con alguien que también está en silencio, porque quizás lo que tú viviste es exactamente lo que otro necesita para no rendirse. No te vayas sin suscribirte, no por algoritmo, sino por propósito. Este canal es una herramienta que Dios está usando para mantener viva tu fe. Y si tú te conectaste con esta palabra, imagina lo que Él puede hacer con las próximas.
Activa las notificaciones y quédate cerca, porque lo que viene es construcción sobre lo que ya fue sembrado. Y si crees que esto termina aquí, no te equivoques. Este es solo el comienzo, porque la fe que se formó en el silencio está a punto de abrir puertas que estuvieron cerradas por años. Así que sigue, ora, adora y sobre todo, no pauses este video aún. Cierra los ojos, deja que la música suene y dile al Espíritu Santo: gracias por nunca soltarme, incluso cuando no te oía, porque Él siempre estuvo esperando tu madurez, tu rendición, tu permanencia. Y ahora que estás listo, el cielo va a hablar más claro que nunca.